Continuamos en nuestra serie basada en la carta a los Colosenses. Y mientras estás ahí abriendo tu Biblia, me gustaría recordarte que en el año 2010 el mundo fue testigo de un rescate increíble, dramático, en una mina en Chile. 33 mineros habían quedado atrapados a más de 700 metros bajo tierra cuando una mina colapsó y durante 69 días, escucha esto, 69 días, estos mineros estuvieron en una oscuridad total, sin saber si alguna vez verían la luz del sol nuevamente. Y el mundo entero observaba con incertidumbre y esperanza al mismo tiempo, mientras los equipos de rescate trabajaban día y noche para poder rescatar a este grupo de 33 mineros. Finalmente, después de muchos esfuerzos y el uso de tecnología avanzada, una cápsula llamada Fénix fue enviada para sacarlos uno por uno. Y el momento en que los mineros surgieron o emergieron de estas profundidades fue un triunfo grande en la esperanza sobre el miedo de la vida sobre la muerte. Cada hombre rescatado fue recibido con abrazos, con lágrimas y una profunda gratitud. En pocas palabras, estaban surgiendo a un nuevo comienzo en su vida. Al igual que esos mineros atrapados en la oscuridad, el ser humano está atrapado, la humanidad completa está atrapada en la esclavitud del pecado, sin esperanza de escapar por sus propios medios. Pero Cristo ha venido a rescatarnos. Lo que estos mineros experimentaron físicamente, muchos de nosotros lo hemos experimentado por medio de Cristo, un rescate milagroso, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva esperanza. Y no solo hemos sido rescatados de las tinieblas, como lo vamos a ver el día de hoy, sino que mediante su sacrificio, Cristo ha hecho posible una reconciliación con Dios, llevándonos a la paz donde había enemistad. Y es que, hermanos, solamente por Cristo hemos sido rescatados y hemos sido reconciliados a una comunión con Dios que se había roto por causa del pecado. Así que vamos a nuestro pasaje el día de hoy, en el cual te quiero convencer que Cristo nos ha rescatado y reconciliado. Por lo tanto, debemos mantenernos firmes en la fe, confiando plenamente en su obra y en su evangelio. Colosenses 1, versículos 13 al 23. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte,
a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación bajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La semana pasada veíamos que el apóstol Pablo escribía esta carta a esta pequeña iglesia en Colosenses, en esta pequeña ciudad en Asia Menor, lo que actualmente es considerado Turquía. Y si bien Pablo no había visitado Colosas, él había recibido noticias de Epafra, el misionero que fundó ahí la iglesia de Colosa. Y Epafra le había comunicado primeramente a Pablo que había problemas en Colosa, problemas con enseñanzas falsas. Y Pablo, como lo vimos la semana pasada, comenzó a escribir esta carta para poder apoyar, para poder instruir, para poder ayudar a esta iglesia, para que ellos pudieran crecer, ellos pudieran ser cimentados y ayudados en medio de estos problemas. Y durante las próximas semanas estaremos viendo con un poco más de detalle estos puntos en los cuales Pablo escribió a la iglesia para que pudieran apartarse de estas enseñanzas. Y aunque Pablo va a dirigirse a esos problemas uno por uno, Pablo, después de haber saludado y de haber comunicado a la iglesia de Colosa que daba gracias a Dios por el testimonio de esta iglesia y por hacerles saber que oraba por ellos, que rogaba por ellos para que pudieran crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y que pudieran ellos andar como es digno del Señor, Pablo quiere asegurarse de que estos creyentes en la iglesia de Colosa puedan estar bien arraigados en la fe, que puedan conocer y ser cimentados en Cristo Jesús como el centro de esta fe. Pues al comprender quién es Jesús y quién es Cristo, les daría a los colosenses este fundamento necesario para que ellos puedan estar bien cimentados y constantes en el Evangelio. Por lo que Pablo continúa con su carta diciéndoles, Él los ha librado de las tinieblas. ¿Quién? Dios. Dios nos ha librado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Pablo está resaltando esta increíble verdad de este acto salvífico que está Dios, que es Dios quien los está librando del reino de las tinieblas y del poder del pecado y los ha trasladado ahora al reino de su Hijo amado. Es el Padre quien ha dado el primer paso en este plan de redención. Es decir, tú y yo hemos sido redimidos, y si hemos sido redimidos, no ha sido por nuestros méritos o por nuestra propia iniciativa. Fue el Padre quien nos libró y nos trasladó de en medio de las tinieblas. Es el Padre quien ha realizado este cambio de reino. Hermanos, sin la intervención de Dios estábamos condenados, así como estos mineros, a quedarse en esta mina, morir dentro de esta mina, dentro de esta oscuridad. Si no hubiera sido por la intervención de Dios, tú y yo estamos condenados a vivir bajo el dominio del reino de las tinieblas, bajo el dominio del pecado. Esta libertad, hermano, que tú y yo y de cual Pablo está hablando en este momento, es enteramente un acto de Dios. No es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. No es algo de lo cual podamos enorgullecernos que ha sido logrado por nuestros méritos, por nuestro esfuerzo. Ha sido Dios. Dios no solamente como un acto ha sido Dios quien lo ha provisto solamente. Y Dios no solamente libra a cada creyente de las tinieblas, sino que, dice también Pablo, lo transfiere a un nuevo reino, al reino de su Hijo Jesús.
Y en el contexto del Imperio Romano, cuando un rey conquistaba un territorio, este rey podía trasladar a los habitantes de una región entera a otro lugar completamente diferente que estaba bajo su control, bajo su dominio. Este traslado del cual Pablo está hablando aquí es el que este traslado de que hemos sido sacados del reino de las tinieblas y llevados al reino de Cristo. Es que no solamente hemos sido librados de algo, sino que hemos sido trasladados a algo radicalmente diferente, al reino de su Hijo amado. Este reino de su Hijo es un reino de justicia, es un reino de paz, es un reino de verdad, donde Jesús reina. Y esto tiene implicaciones para cada uno de nosotros, porque ahora ya no vivimos en el reino bajo el dominio del pecado, sino ahora aquellos que han sido trasladados, que han sido liberados, ahora vivimos bajo un nuevo gobierno, bajo un gobierno de gracia, de obediencia y bajo nuevas reglas, bajo un nuevo dominio y de sumisión al Rey Cristo Jesús. Y Pablo nos dice, es en Él quien tenemos redención. Es en Cristo que podemos tener redención. Redención significa ser librado mediante el pago de un precio. Y la redención era un término común que se utilizaba para describir el rescate de los esclavos. Si alguien estaba esclavizado, si alguien era esclavo de alguna persona, solamente podía ser librado de esa esclavitud si se pagaba un precio, y ese precio generalmente era alto. Hermanos, el pecado nos esclaviza y exige un precio muy alto. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Jesús pagó ese precio con su propia sangre. Y Pablo les está diciendo aquí a los colosenses, entiendan que su libertad, que esa reconciliación, que esa redención de la cual ustedes ahora han sido beneficiados, entiendan que esta salvación costó la vida del Hijo de Dios. Y Pablo está diciendo, el rescate del poder del pecado ha sido pagado a través de este sacrificio que solamente Cristo Jesús ha realizado. Es Jesús quien ha pagado el precio por nuestros pecados. Por lo tanto, hermanos, la redención no solamente es una liberación parcial o una liberación temporal, sino un rescate total de las garras del pecado y por consecuencia de la ira de Dios. Y no fue por nuestros méritos, fue por la gracia de Dios, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Ahora, si recordamos, la iglesia de Colosa estaba en medio de una sociedad que había sido influenciada por un sinnúmero de formas de pensamiento, filosofías, corrientes ideológicas, etcétera, etcétera. Y en las próximas semanas vamos a ver un poco más a profundidad esto, pero sin lugar a duda esto influía dentro del pensamiento de Colosa. Y Pablo, una vez sentado el precedente de que es Jesús tenemos redención, ahora Pablo establece una serie de declaraciones en las que nos presenta a Cristo en relación con la creación, en relación con la iglesia y la historia de la redención. Y no voy a profundizar en esta área mucho porque en unas semanas más estaremos viendo esta sección que sin duda es medular y es considerado como uno de los pasajes más importantes del Nuevo Testamento en cuanto a cristología o la doctrina de Cristo. Pero el versículo 15 y en adelante dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado
por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin que Él tenga en todo la primacía. Hermanos, cuando Pablo afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible, está diciendo algo profundo sobre la naturaleza de Dios y de Cristo. Como humanos no podemos ver a Dios, hermanos. No podemos ver a Dios en su esencia o no lo podemos palpar, pero en Jesús, hermanos, Dios se ha hecho visible. Mira cómo lo dice Juan, capítulo 1, versículo 18. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, escucha esto, nos lo ha dado a conocer. Hermanos, esto quiere decir que lo que podemos conocer sobre Dios, lo que conocemos, lo que podemos ver, si quieres conocer a Dios, necesitas conocer a Cristo Jesús. Al ver a Cristo, hermanos, estamos viendo quién es Dios en su totalidad. No solo una parte de Él. En Hebreos 1:3 dice que Cristo es el Hijo. Él refleja el brillo de la gloria de Dios y es la fiel representación de lo que es. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, dice, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pablo, por lo tanto, hermanos, está enfatizando: Jesús, Cristo, es Dios. Y Él nos ha rescatado, nos ha librado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino. Y no solamente en este contexto de Colosa, donde algunos podían estar quizá confundidos sobre la naturaleza de otras entidades espirituales, de otros dioses, de otros poderes, Pablo enfatiza: Cristo, hermanos, está por encima de todo poder y autoridad en la creación. Y no solamente tiene autoridad sobre la creación, sino que Él mismo es el creador de todas las cosas. Y esto tiene varias implicaciones, hermanos, porque todo lo que existe fue creado a través de Cristo. Pablo deja claro que Cristo no es una parte de la creación. Cristo no fue creado. Él es el agente de la creación. Él es por medio del cual todas las cosas fueron creadas. Todo fue creado para Él. En pocas palabras, Jesús, hermanos, es el objetivo y el propósito final, gracias, de la creación. No solo es el medio por el cual la creación fue hecha, sino que todo lo que existe tiene como meta glorificar a Cristo Jesús. Y en lugar de ver la creación como algo separado o como algo diferente, Pablo está enseñando que toda la creación encuentra su significado y encuentra su propósito en Cristo Jesús. Ahora, Jesús también dice ahí el pasaje, es antes de todas las cosas. Pablo afirma que Cristo es anterior a todo lo que ha sido creado. Esto es un claro testimonio de la eternidad de Cristo. No hubo un tiempo en que Cristo no existiera. En este sentido, Cristo trasciende el tiempo y la creación, refiriéndose a su existencia que es antes de todo lo creado. Si tú lees en Génesis 1, te podrás dar cuenta de esto. Jesús no solamente creó el universo, sino que también lo mantiene y lo sostiene en su orden y en su coherencia. El universo no es autosuficiente, hermano, sino que encuentra su dependencia en Cristo Jesús para su continuidad. Si los mares no se salen de su curso, si los ríos no se salen de su curso, si las estrellas y la luna no se han movido, es porque están sujetas a Cristo Jesús. Todo permanece
en Cristo Jesús. Jesús es quien mantiene todas las cosas en su lugar. Jesús también, nos dice Pablo, es la cabeza del cuerpo. Pero ¿cuál es el propósito por el cual Pablo está haciendo esta disertación teológica sobre Cristo? ¿Acaso no eran estos a quienes se les estaba escribiendo esta carta creyentes ya? Y Pablo nos ha dejado que Cristo es preeminente en todo. En la creación, en la resurrección y en la iglesia. Pero esta preeminencia no es solamente cuestión de poder y de autoridad, hermanos. Pablo, si tú recuerdas desde la semana pasada que vimos, estaba motivando a la iglesia a que su vida debe de estar centrada en Cristo, ya que en Él y por Él subsisten todas las cosas. Cristo no solamente, hermanos, es revelado de una manera profundamente personal y redentora, porque en Cristo, hermanos, no solamente habita la plenitud de Dios, sino que fue por medio de Él que Dios llevó a cabo su gran plan de reconciliación. Cristo, en quien toda la plenitud de Dios mora, es el medio de paz y de restauración. Y esto es lo que Pablo nos va a mostrar en los próximos versículos, cómo Cristo por su sangre ha reconciliado todo consigo y ha traído paz a lo que antes estaba roto. Mira lo que dice versículos del 19 al 22. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Y por medio ¿de quién? Por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, y aunque ustedes aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en sus malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Pablo nos está diciendo, Jesús no solamente es la representación o una representación parcial de Dios, sino que Él nos está diciendo, toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y la palabra plenitud, que en griego es pleroma, transmite esta idea de que todo lo que es Dios en su totalidad está residiendo permanentemente en Cristo Jesús. Y esto establece que Jesús no es una criatura, hermanos, no es algo que fue creado. No es un ser que haya sido creado o un intermediario solamente. Él es completamente Dios. Y por lo que acabamos de leer, Dios ha decidido y le agrada que todo lo que Él es, toda su esencia, todo su poder, todo su carácter estén presentes en Cristo. Y esto es fundamental en el Evangelio, hermano. Porque solamente alguien que es plenamente Dios puede llevar a cabo la obra redentora de reconciliación que Pablo está a punto de describir. Jesús no solamente es un salvador o un superhéroe humano, es completamente humano, sí, pero es completamente Dios también en plenitud. Y Pablo está diciendo a la iglesia en Colosas, es este Cristo el medio por el cual ustedes han sido reconciliados. Sí, ciertamente ustedes son creyentes ya, por lo tanto quiero nuevamente recordarles, es por medio de aquel que toda la creación ha sido sostenida, es por medio de aquel que todo ha sido creado, es por medio de Él, de Cristo, en el cual habita toda la plenitud de Dios, que ustedes han sido rescatados, pero también han sido reconciliados por medio de Él consigo mismo. Pablo nos explica cómo es que Dios llevó a cabo esta reconciliación a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz.
Y es que la reconciliación, hermanos, implica restaurar algo que se había roto. Es poner algo o a alguien en la posición que debería haber estado antes de la afectación que hubo. Y en este caso, la relación de Dios y su creación estaba rota. Había sido afectada por el pecado y Dios el Padre estaba usando a Cristo, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, aquel que creó todo y para quien fue creado todo, el que es antes de todo y por quien todas las cosas subsisten. Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el primero en todo. Es este Cristo quien Dios estaba utilizando para restaurar todo aquello que había sido fracturado a causa del pecado. Y no solamente el hombre, sino todo lo creado lo está diciendo. Él, Jesús, vino a reconciliar todas las cosas, hermano. Y esto no significa que todas las personas serán automáticamente salvas, sino que Cristo está restaurando el orden de toda la creación afectada por el pecado. Este plan de reconciliación incluye todo lo que está en la tierra y en los cielos, es decir, la creación completa será restaurada, será transformada. La creación, la palabra dice que está sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre. El hombre pecó y la creación completa fue afectada. El pecado trajo conflicto, trajo enemistad, caos, tanto en el ámbito humano como en el espiritual. Pero ¿sabes qué? Pablo nos está diciendo, por medio de Cristo, que hay paz, que hay reconciliación mediante su sacrificio en la cruz. Y cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, Él estaba reconciliando toda la creación con Dios Padre. La obra de Cristo no solamente tiene implicaciones personales. A través de la cruz, el plan de Dios incluye también, hermano, la restauración de toda la creación. Esta reconciliación no es simplemente la ausencia de un conflicto, sino es poner todas las cosas en relación entre Dios y el hombre y la creación, todo en el lugar en que debería de estar. Pero fíjate lo que Pablo dice en el versículo 21. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en sus malas obras, sin embargo, como oraba el pastor hace rato, no es que Dios nos ame por cómo somos, sino a pesar de cómo somos. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos, ¿cómo dice ahí? ¿Sí están despiertos todavía? ¿Cómo dice? ¿A fin de qué? De presentarlos. Voltea a ver a la persona que está ahí a tu lado. ¿Cómo lo ves? Bien bañado, ¿verdad? Bien arreglado, medio dormilado porque Pero sabes que el propósito de la reconciliación es que seamos presentados santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. La palabra reconciliación, hermanos, habla de la finalización de la enemistad. Por medio de la sangre de Jesús derramada en la cruz, Jesús puso fin a esa enemistad que había con el Padre. Pues antes, como explica Pablo, estábamos alejados. Vivíamos en enemistad con Dios a través de nuestras malas obras, lo cual es el resultado natural de una mente y un corazón que está alejado de Dios. Éramos extraños, éramos enemigos, había una separación y una hostilidad hacia Dios.
Esa separación afectaba tanto nuestro pensamiento como nuestras acciones. Y esto, hermanos, si volteamos un poquito afuera de nuestra casa, afuera de nuestra iglesia, afuera de nuestros círculos o incluso aún dentro de nuestros círculos, podemos ver que podemos seguir viendo el día de hoy cualquier tipo de pensamiento y hostilidad ante la verdad de Cristo Jesús. Cualquier tipo de pensamiento es permitido y aún aceptado y considerado como un medio para poder alcanzar la paz en el mundo. Ve y abraza un árbol y tendrás paz. Ve descalzo al bosque y conéctate con la madre naturaleza y sentirás tranquilidad en tu vida. ¿Neta? Todo es permitido excepto la obra de Jesús. Es decir, hay un relativismo moral, hermanos, que sostiene que no hay verdades absolutas y que cada quien puede definir la manera como es correcto para sí mismo. Y esto refleja un pensamiento hostil hacia Dios. No me importa que tú digas ser el único medio para salvación. Lo que para mí es salvación, lo que para mí es paz, lo que para mí es tranquilidad, es ir a abrazar un árbol, echarme un caldito de unos hongos y mira, arreglo toda mi vida bien tranquilo. Me pongo en orden con mi pasado, me pongo en orden con mi presente y vivo el aquí y el ahora, que es lo que realmente importa. En lugar de someternos a la autoridad moral de Dios, muchas personas el día de hoy adoptan una actitud de autonomía moral en donde ven la enseñanza de Dios como un Dios limitativo o como un Dios anticuado, controlador, que lo único que quiere es no dejarme vivir y disfrutar esta vida. El pensamiento hostil hacia Dios que Pablo menciona en el versículo 21 continúa y sigue siendo una realidad el día de hoy, comúnmente reflejado en una sociedad que rechaza la autoridad de Dios, la moralidad bíblica y la necesidad de una relación con Él. Y esta enemistad, hermanos, puede tomar diversas formas, diverso rechazo intelectual, filosófico, N cantidad de formas. Sin embargo, hay una verdad absoluta. Y cada que digo esta frase me acuerdo de una canción de un grupo que se llamaba Mudanza Cerebral. Hay una verdad absoluta, la cual se encuentra en el Evangelio. Solamente Cristo Jesús ofrece la reconciliación con Dios. Solamente la reconciliación con Dios es a través de Cristo Jesús. Y ponlo de la forma como lo quieras acomodar, pero solamente hay reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Esa es una verdad absoluta y la única verdad absoluta que hay en este mundo. A pesar de todo esto que estamos hablando, de esta enemistad, de esta hostilidad que hay en contra de Dios, Dios ha actuado por medio de Cristo para reconciliarnos. Esta reconciliación, como ya lo dijimos al inicio, no es algo que hemos logrado por nuestros propios méritos. Lo podemos ver cada vez que se nos hablaba, rechazábamos al Señor. Es un acto de gracia de parte de Dios, hermanos, esta reconciliación. La reconciliación, hermanos, se lleva únicamente por la obra de Cristo Jesús en la cruz, no por un esfuerzo humano. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser reconciliados con Dios, sino solamente creer en el único sacrificio que da reconciliación, en la única sangre que trae reconciliación para el ser humano, que es la sangre derramada en la cruz del Calvario, que es la sangre de Cristo Jesús. Romanos 5, 8 al 10 nos dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él.
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también, ¿qué dice? Nos gloriamos en medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo está diciendo, esto es un motivo de regocijo. Este es un motivo de gloria. Este es un motivo de exaltación al único que puede rescatarnos, a Cristo Jesús. Porque nadie más lo podía haber hecho. Si tienes oportunidad, lee en tu casa Efesios 2 y nos habla acerca de esto. Ahora ya no somos enemigos. Ahora ya no somos extraños. Ahora hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Jesús, por medio de su cuerpo de carne. La muerte de Jesús logró la reconciliación. Ahora ya no hay enemistad. Ahora somos amigos y hay un propósito por el cual Jesús nos ha reconciliado con el Padre. Versículo 22, a fin de presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. La idea de santidad habla de una persona que ha sido apartada y ahora que está sin culpa delante de Dios, una persona sin mancha, sin reproche y por medio solamente de la sangre de Cristo Jesús. La obra de Cristo no solamente borra la enemistad con el Padre, sino que transforma a aquellos que han creído y que han venido en arrepentimiento y fe a una nueva creación. La obra de reconciliación de Cristo tiene como objetivo presentarnos delante de Dios en un estado de pureza, es decir, Cristo presenta a cada creyente ante la presencia de Dios como si lo estuviera ofreciendo, entregando. Es un acto de intercesión, es un acto de restauración donde Cristo actúa como un mediador. Imagina a Jesús llevándote de la mano ante la misma presencia de Dios. Y no lo hace a la fuerza, no lo hace por obligación, Él lo hace con gozo porque te ha reconciliado con el Padre. Esta presentación no es un trámite burocrático, es una invitación a un gozo eterno de estar en una relación correcta con Dios. Piensa en esto. Jesús te está preparando cada día para ese encuentro glorioso que tendremos un día y tú y yo delante del Padre. Cada paso que damos en la fe, cada lucha interna por hacer las cosas correctas, es parte de este proceso que tú y yo caminamos día a día y que Cristo está activamente trabajando en nuestras vidas. Moldeándonos, sanándonos, guiándonos a este momento en donde estaremos cara a cara delante de nuestro Dios, completamente aceptados, santos, apartados, presentados, irreprensibles delante de nuestro Señor. ¿Qué significa que Cristo te presente como santo? Significa que a pesar de que las veces que hemos fallado, a pesar de nuestros errores, Dios te ve apartado para Él, separado para Él, dedicado para su propósito. Ya no como una persona con la cual tenía una enemistad, ya no como una persona común. Ahora eres alguien que pertenece a Él, que está en el reino de su Hijo y que ha sido apartado para un propósito especial para Él. Sé honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has sentido manchado por el pecado? Por haber tomado decisiones que sabías que no agradaban a Dios. Pero aquí está lo maravilloso. Cristo te ha limpiado por completo. Todas esas manchas, esas culpas han sido borradas. No necesitas cargar con la culpa que te persigue. Cristo ha quitado esa carga y te presenta como puro. Y esto, hermano, significa que no significa que no tengamos luchas, pero significa que tu estatus delante de Dios ha cambiado de enemigo a hijo. Ha cambiado de enemigo a reconciliado. Dios no se queda con tu pasado, hermanos. Él no te define por tu pecado pasado ni por las veces que has caído. Porque a través de Cristo, hermano, ahora tú y yo somos santos.
Y cada día es una oportunidad que tú y yo tenemos para vivir santidad y practicar la santidad de nuestras vidas, reconociendo que Dios te ha llamado a ser un hijo, te ha llamado para ser presentado irreprensible delante de Él. ¿Y sabes qué? Cada día podremos y muy seguramente vamos a resbalar, vamos a caer, vamos a pecar y nos vamos a enfrentar ante estas decisiones en las que debemos buscar estar centrados en Él. Ser irreprensible significa que nadie pueda acusarte de nada ante Dios. Tal vez has sentido que el peso de tu pecado, de tus errores pasados te condenen, o incluso que otros te juzgan, pero ante Dios, por lo que Cristo ha hecho, tú y yo podemos ser llamados irreprensibles, o podremos ser llamados irreprensibles, libres de toda acusación. El enemigo puede tratar de recordarnos nuestras fallas, o puede sentir que no eres digno de estar delante de Dios. Muchas veces cuando cometemos una cosa en la cual, un pecado en el cual sabemos que no le agrada a Dios, lo primero que hacemos es escondernos de Dios. Pero la verdad es que Cristo ha llevado todas esas acusaciones sobre sí mismo, y no hay nada que te pueda separar ahora, porque en Cristo eres visto como santo, sin mancha, irreprensible. ¿Te has preguntado alguna vez cómo será estar delante de Dios? Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando llegue ese día, no tendremos que escondernos ni sentir vergüenza, porque Cristo está parado delante de nosotros. Y nos está preparando para que puedas estar en la misma presencia de Dios con confianza y con gozo, porque has sido reconciliado con ese Dios, con Dios. Y una noticia que el día de hoy podemos tener, hermanos, es que no tenemos por qué esperar a estar delante del Dios para vivir con esa confianza y con esa esperanza el día de hoy. No tienes por qué esperar hasta el final de tu vida para estar en la presencia de Dios. Cada día, hermano, es una oportunidad para caminar en esta verdad. Hemos sido reconciliados con Dios, sabiendo que Cristo nos ha reconciliado, y ahora podemos disfrutar de la comunión con Dios sin miedo, sin culpa. Y esta presentación, hermanos, implica un cambio radical en el estatus de aquellos que han venido en arrepentimiento y en fe a la obra de Jesús. Antes estábamos en enemistad con Dios, y ahora por la obra de Cristo podemos ser presentados delante de Él sin temor, completamente aceptados, completamente transformados. Y esto, hermanos, no es solamente una verdad teológica, es una realidad personal para cada uno de aquellos que ha depositado su fe y su esperanza y ha venido en arrepentimiento delante de Dios. Dios nos ha rescatado no solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino para transformarnos y presentarnos impecables delante de Dios. Cada día, hermano, que tú sigues a Cristo, te estás acercando a ese momento y Él está trabajando en ti para que seas santo, puro y sin culpa. A pesar de tus luchas, a pesar de tus debilidades, Cristo está preparando algo glorioso, estar cara a cara con el Dios que te ama. En lugar de enfocarte en tus fallas, enfócate en la obra perfecta de quién es Jesús. Por eso es que este espacio entre versículos 15 al 19 es tan importante en este pasaje. Y dirás, ¿por qué si es tan importante no te metiste tanto ahí? Porque tomaremos una reunión, un tiempo para hablar justamente de este pasaje. Vamos a regresar
Vamos a avanzar en la serie, pero regresaremos a esta parte medular del Evangelio, la cristología. ¿Quién es Cristo y por qué es esto tan importante? Porque en lugar de enfocarnos en nuestras fallas, tú y yo debemos de crecer en nuestro conocimiento de la obra de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Y después de describir esta maravillosa obra que solamente Cristo puede realizar, ahora el apóstol Pablo nos lleva a un punto crucial en el versículo 23. Aunque Cristo ya ha hecho todo para que estemos en una relación perfecta con Dios, Pablo nos recuerda que nuestra parte o nuestra responsabilidad es permanecer firmes en esa fe. Fíjate cómo lo dice, versículo 23. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación bajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, la reconciliación que Cristo ha logrado es perfecta, es completa y nada más se puede hacer para lograr esa reconciliación. Hemos sido presentados limpios delante del Dios, pero no basta con haber sido reconciliados. Ahora debemos vivir en esa reconciliación con perseverancia, sin dejarnos mover de la esperanza que el Evangelio nos ha dado. Y aquí es donde Pablo, hermano, nos desafía a estar bien cimentados, a no retroceder y a mantenernos firmes en la fe y en la esperanza del Evangelio. Este es un llamado a perseverar, y Pablo reconoce que aunque Cristo ya ha hecho una obra completa en ti, nuestra parte, hermanos, es continuar firmes en esa fe. Se trata de una fe activa, una fe que no se basa solo en el momento que creíste por una vez y ya, sino una decisión diaria y continua de seguir confiando en Cristo. Pregúntate, ¿cómo estás permaneciendo en la fe el día de hoy? Esto no solamente es una cuestión intelectual. Sí, yo creo que Jesús es Dios. Sí, yo creo que Jesús ha venido a rescatar y que ha venido a reconciliarnos. Sí, pero ¿de qué manera estamos permaneciendo en esta fe el día de hoy? ¿De qué manera estamos aferrándonos a la verdad de que Cristo nos ha reconciliado? Incluso cuando las circunstancias son difíciles en nuestra vida o cuando las dudas aparecen en nuestra vida, permanecer en la fe significa confiar en la obra de Cristo aún en medio de las pruebas. Seguir creyendo en sus promesas aun cuando no vemos los resultados inmediatos. ¿Cómo estamos permaneciendo en esa fe? Y dice Pablo, esto sucederá, versículo 23, si en verdad permanecen en la fe. ¿Cómo? Bien cimentados y constantes. Y Pablo usa imagen de estabilidad cuando algo está bien cimentado. Los que saben de construcción, cuando algo tiene un muy buen cimiento, difícilmente se tambaleará. Cristo, hermanos, es esa roca firme sobre la cual tú y yo debemos edificar nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿cómo te estás asegurando de que estos cimientos sean fuertes? ¿Cómo nos estamos asegurando de que tus cimientos estén, o de que tu vida esté cimentada verdaderamente en Cristo Jesús? Y no solamente en una religión donde domingo a domingo venimos y nos sentamos a cantar, a aguantar una plática, un sermón, y el resto de la semana vivir como si nada sucediera. Estar bien cimentado significa arraigar tu vida en la verdad de Cristo y de su palabra. No solamente es saber quién es Jesús, sino construir toda nuestra vida sobre lo que Él ha dicho. Si tus cimientos son superficiales, es fácil tambalearse cuando vienen las tormentas en la vida, hermanos. Pero si nuestro fundamento es Cristo, podemos tener la seguridad
de que estaremos firmes. Hermanos, este es un llamado a fortalecer nuestra vida. Estamos dedicando tiempo a la oración. Estamos dedicando tiempo a la lectura de las Escrituras. Estamos dedicando a vivir de acuerdo al propósito en el cual el Evangelio se nos ha presentado. Permanecer firmes requiere, hermanos, de disciplina y una relación constante con Dios, sin movernos, como dice el apóstol Pablo, de las esperanzas del Evangelio. ¿Qué está tratando de mover esa esperanza en tu vida? ¿Qué cosas hay alrededor de nuestra vida que están tratando de movernos de esa esperanza? Quizá el miedo, la duda, las presiones del mundo que te rodea, pero el llamado aquí, hermano, es a permanecer firmes sin movernos de la esperanza, a que nos mantengamos firmes en la promesa de que Cristo ya nos ha reconciliado y nos ha dado un futuro con Dios. Permanecer en la esperanza significa que aunque los vientos soplen fuerte, no dejes que nada ni nadie aparte tu vida de la verdad de que Dios está contigo, de que te ha rescatado, de que te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y te ha reconciliado con Él a través de la sangre de Cristo Jesús para presentarte limpio, santo e irreprensible delante de Él. Hermano, no estás solo en esta fe. Este evangelio ha sido predicado y seguirá siendo predicado en toda la creación. El evangelio que tú has recibido no es algo pequeño ni limitado. El evangelio del cual estamos hablando el día de hoy tiene miles de años siendo predicado. ¿Y sabes qué? Seguirá siendo predicado hasta el día que Cristo regrese por su iglesia. No estamos solos en la fe. Hay creyentes en todo el mundo que están permaneciendo en esta misma esperanza y tú eres parte de esa historia de redención de Dios que Dios está escribiendo. Este evangelio es una verdad poderosa, una verdad que ha sido predicada. Recuerda esto, que aunque puedas sentirte quizá pequeño, insignificante, o que no eres parte de algo muy grande, o que no estás en una mega iglesia, tú eres parte de aquellos que han sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, dice Pablo, de este evangelio yo fui hecho ministro. Pablo está recordando que él también fue llamado a ser siervo del evangelio. Y sabes que tú y yo, lo mismo es para ti y para mí. Dios nos ha llamado a vivir en la verdad del evangelio, pero también nos ha llamado a compartir este evangelio. No solamente es algo que recibes, sino es algo que puedes servir y de lo cual tú también necesitas ser parte. Pero es que Pablo era apóstol. Tú y yo no necesitamos ser apóstoles para decir, ¿sabes qué? Yo he sido librado de una muerte segura. Yo he sido librado de las garras del pecado. Y es solamente Cristo me ha rescatado. En Él he sido reconciliado y ahora tengo una esperanza. Tu vida, hermano, tiene un propósito más allá de ti mismo. Al igual que Pablo, hemos sido llamados a reflejar el evangelio a los demás, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo o en cualquier lugar donde te encuentres. Colosenses, hermano, capítulo 1, versículos 13 al 23. Es un recordatorio fundamental, profundamente personal de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios no solo nos rescató de las tinieblas, Él nos ha trasladado a un reino de luz, el reino de su Hijo amado. Y esto no es solo un cambio simbólico, hermano, es una realidad transformadora. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos amados de Dios, reconciliados y perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Todo esto no porque lo merezcamos, sino porque Él lo hizo por nosotros, solo por su gracia.
lo tanto somos pues desafiados no solo a reconocer esta obra, hermanos, sino a permanecer firmes en esa fe. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque pareciera que nunca cambiarás, es fácil perder de vista la esperanza de que tenemos en el Evangelio a Cristo, quien nos ha rescatado y nos ha reconciliado con el Padre y nos ha dado la fuerza para perseverar, para estar arraigados en su verdad y en su amor. Por lo tanto, hermanos, habiendo sido rescatados y reconciliados por Cristo, permanezcamos firmes en la fe, anclados en su obra y en su Evangelio.